Jana Prodan, que igual no suena, pero os pongo un poco en antecedentes. Ella misma tiene formación artística, es pintora, escribe, se ha dedicado también muchísimo a la crítica y al análisis de la obra de arte. También se ha metido en el campo del figurinismo, en teatro, cine, también ha hecho ilustración y ha montado también exposiciones. Y toda la gran parte de las publicaciones de arte que ha hecho pues se han centrado pues en la obra de su entorno artístico, que le correspondía también por su relación con Joaquín García Donaire, de la que es esposa y viuda, ya que murió hace 11 años, el 21 de diciembre, o sea, estamos cerca del aniversario de su muerte. Y bueno, Joaquín García Donaire pues es uno de los artistas más importantes de los últimos tiempos de Ciudad Real, de Castilla-La Mancha, y reconocido también nacionalmente e internacionalmente. Os hablo un poco de él y sobre todo porque, igual que otros artistas de Ciudad Real, bueno, pues no han tenido tanta relación con la escuela, la relación de Joaquín García Donaire con la escuela es muy intensa porque le viene de familia, pues si dijéramos, ¿no? Cuando la escuela se inició su andadura en 1911, ya en la primera plantilla de profesores que formaron el claustro del centro, pues estaba su abuelo, que era Joaquín García Coronado. Pero no solo eso, luego los hijos de él fueron profesores, y también el padre de Joaquín, era Joaquín García Mora o García Coronado Mora. Y sus tíos Felipe, Nieves, pues fueron profesores en la escuela, y el mismo Joaquín inició sus pasos artísticos en la escuela hasta que ya en el 46, creo que es, por medio de una beca pensión de la Diputación, pues fue a estudiar Bellas Artes a la entonces Escuela de San Fernando de Madrid. Y a partir de ahí pues empezó a hacer su desarrollo y su vida artística, primero formándose y después continuó su trabajo como artista, pero también como docente. O sea, de hecho, también posteriormente fue profesor de la Escuela de Arte de Madrid. No sé exactamente de cuál era, de La Palma, de la Escuela de La Palma, y también finalmente fue catedrático en la Escuela de Bellas Artes de Madrid. Aparte de eso, en el 85 se le nombró académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y en el 98 se le reconoció también como profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid, que es a la que pertenece la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Y luego, en cuanto a la carrera artística, pues destacar un poco grandes premios nacionales e internacionales que ha recibido con su obra, el Gran Premio de Roma del 58 o la Quinta Bienal de Alejandría del 63. Y también ha participado en exposiciones de carácter internacional como la New York World Fair de 1964, la Bienal de Venecia del 56, la exposición de Bruselas del 58, la tercera Bienal Iberoamericana de Arte del 81. La escuela tampoco ha estado ajena a las exposiciones de Joaquín y en este caso de Jana, ya que en el 69 también hicieron una exposición conjunta aquí de esculturas y paisajes. Y luego, recogiendo toda o gran parte de su obra, pues ha habido una serie de antológicas que se le dedicaron en el Museo Provincial de Ciudad Real en el 2002, en el Museo de Santa Cruz en el 2004 y en el CERG, una exposición más pequeñita en cuanto a extensión, que se llamó Donaire Íntimo, más reciente, en el 2006. Y su obra pues está en muchos museos, en la Real Academia de San Fernando, en el Reina Sofía, en el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla
Y nosotros también estamos rodeados aquí en Ciudad Real de obra de Joaquín. En la Diputación Provincial, está dentro de la colección de la Diputación Provincial, pero es que salimos a la calle y nos encontramos con escultura de Joaquín por todos sitios, en el mismo Parque de Gasset, el Quijote de la Plaza del Pilar, la emblemática escultura de Alfonso X en la Plaza del Pilar, o el San Juan de Ávila, o incluso en los momentos de la Semana Santa también está Joaquín García Donaire presente con el paso de la resurrección, es este que sale el domingo, una talla en madera bastante potente y grande, ¿no? Y también aquí en la escuela pues tenemos alguna cosita de Joaquín García Donaire, ese bajo relieve que hay al lado de la sala de profesores, pues la autoría es del propio Joaquín. Y todos los días pasamos por aquí por la plaza y también tenemos otra obra de Joaquín García Donaire, que es esta fuente que tenemos aquí, a veces tan mal cuidada como esta obra tan descuidada, en la que originalmente había dos desnudos en las plataformas que se quitaron por unas razones u otras, y luego pues, lo que queda son los 4 relieves que son alusivos pues, a las 4 estaciones del año. La obra es una colaboración conjunta muy típico, ¿no? Entre arquitecto y escultor. El arquitecto fue Fernando Bendito y las esculturas las hizo Joaquín. Y no sé, yo creo que con eso ya más o menos nos han dejado un perfil de Joaquín. Entonces, pues ahora tenía preparado el ordenador para poner un vídeo que ha realizado Gemma Bustar Viejo. Tenemos aquí la de esta, no he hecho transmisiones ni nada, ¿sí? Bueno, que está colgado en la página de Crisol, que es una entrevista que le hace a Yana hace unos días atrás, y después ya pues paso la palabra a Yana y tendremos de fondo pues una serie de proyecciones de obra de Joaquín. Bueno, pues voy a poner el vídeo. Sí. Pero como estudiantes que sois de arte, yo creo que seguro alguna pregunta os gustaría hacer, ¿no? Y por aquí ya veo a alguien que ha sonreído, o sea que ya directamente se te pasa por sonreír. Venga, aprovecha. ¿Qué quieres preguntar a una mujer como Yana, que tiene mucho que contar? Seguro que hay algo que quiero preguntarte, pero déjame 5 minutos. Bueno, voy empezando yo con Yana. ¿Dónde está el otro micro para que te Yana? Sí, tiene también. ¿Qué les dirías entonces aquí, a los estudiantes? ¿Qué les dirías a ellos? Ahora que están aquí para escuchar. Primeramente que sí que se animen, que no pasa nada por preguntar, es una charla entre amigos, aunque no nos conozcamos directamente, pero es una charla entre amigos. Estamos aquí en un espacio pequeño, reducido, y puedo hablar efectivamente de un escultor que todo el mundo conocéis algo de su obra, porque aquí en Ciudad Real, no sé si se oye bien con este casado, se oye. Aquí en Ciudad Real, en todas partes os topáis con obras de Joaquín, y nada, alguna vez habéis tenido un pensamiento, una idea, una duda, no sé, algo, ¿y quién será este señor? ¿Y por qué está aquí esa obra? Y estaba, uy, qué mal, qué bien está, me gusta, no me gusta, uy, ¿qué tiene que decir? No sé, siempre surgen cosas. Yo sé que en las ciudades muchas veces uno está y pasa delante y casi no se da cuenta que hay una escultura, que hay una fuente, que hay un edificio interesante. Lo sé porque nos pasa a todo el mundo. Pero hay algún día que sí tenemos, que se nos despierta algo en la cabeza para decir por qué está aquí y qué corresponde y por qué se ha hecho y por qué no se ha hecho otra cosa y por qué de esta cosa nos han hecho más. Es otra pequeña cosa, al mismo tiempo también un interés sobre quién es ese escultor y de dónde era, qué hacía, qué era como persona, porque también es interesante la persona, no solamente la obra. Siempre detrás de una figura, de un artista, de cualquier tipo de arte, un cantante, vosotros que con esas edades tenéis mucha afición a la música, un escritor, un poeta o un escultor, en este caso de Joaquín, siempre hay una personalidad, un hombre que vive
cómo es esta vida, cómo él enfoca su arte con respecto a su vida, cuál es el nexo que une el hombre que vive, que se desarrolla en la vida, que tiene sus problemas, que se enamora, que se desenamora, que tiene sus luchas para sobrevivir económicamente, que sí que las hay, no pocas, ¿verdad? Y el hombre que trabaja, como este hombre que a lo mejor está un día malo, desanimado y todo, va a su estudio donde trabaja, en su lugar de trabajo, y se ve que casi tiene una transformación, una pequeña catarsis, y todo ese desánimo queda atrás y hace una obra que queda ahí, que permanece ahí. Y eso lo vemos, vamos, y no solamente en el caso de Joaquín, como vosotros bien podéis saber, en caso que cada cual piense en un artista, un músico que le ha interesado en la vida y que a veces han tenido una vida, algunos de ellos, muy triste, con muchísimos problemas, y que han hecho obra maravillosa, de la que estamos gozando todavía. Pero que una de las cosas que el arte, en mi manera de entender las cosas, tiene que trasladar a la posteridad, a su propia generación y a la posteridad, es una necesidad de catarsis, de cierta forma. La catarsis que te da la belleza, entre otras cosas. Los esos alumnos, a ver, digo yo que alguna hora cosas, ¿no? Que sintáis esa catarsis, esa unión con la obra que estáis haciendo. Quien sonríe ya tiene preguntas. Voy a por ti porque has sonreído. ¿Cuál es tu obra favorita de Joaquín y por qué? Mira, no tengo obra favorita de Joaquín, porque francamente la obra de Joaquín, como de muchos artistas, está centrada en un conjunto de cosas. Un conjunto de cosas, no se puede decir, este día estaba inspiradísimo y ha hecho esta obra, y otro día menos inspirado o no tenía esa efervescencia de inspiración. No, en Joaquín es una obra, Joaquín estaba muy formado, la gente lleva una época y sigue muchos amigos y muchos de vosotros que están estudiando ese afán de perfeccionarse. Joaquín tenía un tremendo sentido autocrítico, ¿no? Este sentido autocrítico le llevaba a perfeccionar su obra constantemente. Por lo tanto, yo que tengo las esculturas en casa, pues la ves en cierto momento el interés que tiene por el movimiento, por el ritmo, en otro momento que se centra su interés en el volumen, porque efectivamente, como todos sabéis, el volumen es una parte esencial de la escultura. El volumen, la espacialidad, el material también las sensaciones táctiles de la escultura misma, ¿verdad? Por lo tanto, yo no tengo una obra que prefiera, francamente no te lo puedo decir. Ahora sí te puedo decir una obra que ha tenido un gran éxito y ha sido la Mediterránea, la figura de la Mediterránea. Es una figura que no sé si, no la veo aquí, ¿verdad? Que la modeló, no recuerdo, en los años 80, creo que hizo el primer modelo de esta figura, y que yo le insistía siempre que se ampliara. Es una figura de una mujer sentada así, un poquito ligeramente recostada en el respaldo, con mucha paz, y que tiene además una cosa que transmite una sensación de espacio. Da la impresión, a mí personalmente, me gustaría verla en un espacio un poco elevado quizá, un espacio amplio frente al mar. Da esa sensación de aire, de mediterraneidad precisamente. Esa es la figura que ha tenido más éxito. Y esta figura le estaba insistiendo a Joaquín que había que ampliarla, porque es una figura que precisamente merece espacio. Y Joaquín se animó a ampliarla hasta el final de su vida y terminó una semana antes de morir, que le tuvieron que ayudar porque ya el pobre no estaba muy bien, claro. Y terminó esa figura una semana antes de morir. La amplió en un tamaño tampoco demasiado grande, que
creo que tiene una altura de 60 centímetros por, no me acuerdo exactamente la medida, más o menos eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí. A ver. Buenas. Hola. Te quiero preguntar una cosa algo personal sobre él, porque muchas veces en el mundo del arte andamos perdidos, ¿no? No sabemos bien cómo enfocar un trabajo, cómo plantearnos acabar una obra. ¿Cómo se tomaba él la manera de trabajar? ¿Le llegaba un encargo y qué hacía él para inspirarse? ¿Cómo lo enfocaba? ¿Esperaba que le viniese la inspiración? ¿Se obligaba a que se le ocurriese algo? Mira, había dos maneras, ¿no? Cuando tenía un encargo, naturalmente, él tenía que ceñirse un poquito a la finalidad de este encargo. Si era una obra religiosa no podía hacer otra cosa. Yo sé de escultores, ahora mismo me viene en mente uno, que habiéndole pedido un retrato de un personaje, hizo una cosa graciosísima, preciosa, caricaturesca, y claro, no sirvió. Entonces te tienes que ceñir a la finalidad del encargo. Pero claro, esa siempre es una obra menos personal, lógicamente. Mientras él en su estudio hacía su obra verdaderamente, como muchísimos artistas, ¿verdad? Y cómo él se planteaba la cosa. Joaquín era muy trabajador. Él toda la mañana, puntualísimamente, iba al estudio. Él decía que la inspiración era un poquito partidario de la idea que la inspiración te viene trabajando, ¿verdad? Y iba todas las mañanas, él compraba el periódico, se miraba un poquito por encima del periódico, luego se ponía música, eso sí, y se fumaba un cigarrillo. Yo luego no solía fumar, pero decía que le inspiraba. Y ya se ponía a trabajar, Y así un día también hacía bastante dibujos. Y algunos dibujos le servían, se ve que ya en el dibujo tenía la idea de una escultura que le había surgido, otros dibujos quedaron ahí que no le sirvieron para nada, y sobre esto él empezaba a trabajar, a hacer su obra. ¿Qué más te puedo decir? Eso, que la inspiración te viene trabajando, eso es cierto, y en Joaquín yo creo que las cosas funcionaban efectivamente así. Y también hay un periodo de su vida en los años 70, al principio de los 70, en que naturalmente los escultores están mucho por las fundiciones, porque tienen que fundir, tienen sus amigos que son fundidores, y se inspiró mucho en los carbones, que son los restos de resultados del proceso de fundición. Y él empezó a ver en esos carbones algunas formas, luego los cogía, los limaba, los pegaba con cera, lo cual es fatal, porque luego se han despegado muchos de ellos y se pierden las cosas, ¿no? Y esto es un sistema que, si tú observas en el arte del siglo XX, finales del siglo XX, es bastante frecuente, ¿eh? Porque hay muchos artistas que se han inspirado en formas naturales, el mismo Henry Moore, para citar uno que conocéis seguramente todos, Palazuelo, se inspiró en formas naturales, y forma incluso, fíjate, que la vemos todos los días y que no le hacemos mucho caso, podemos encontrar su interés, su belleza. Bueno, Tapies, no digamos Tapies también, uno que se ha inspirado muchísimo en las manchas que quedan en un muro, en las manchas producidas por las humedades, por los varios estratos de pintura que se han venido cayendo, ¿verdad? Y eso es una fuente de inspiración que yo quiero recordar a todos, que ahí está un pequeño manantial, ¿verdad? Vale, más preguntas. Hola. Hola. Yo quería hacer dos preguntas más personales. La primera, ¿por qué se enamoró de Joaquín? Y la segunda, que si era muy difícil mantener una relación con un artista. Mira, contestar primeramente a la segunda. No era difícil, tan difícil como con cualquiera. Con cualquiera. ¿Cómo me enamoré de Joaquín? Mira, eso es muy gracioso. Porque yo tenía una amiga en Roma. Su padre estaba muy en contacto con España. Venía mucho por España. Bueno, luego se supo que tenía una segunda familia en Barcelona. Pero vamos, en aquel momento no se sabía, o lo sabía solamente la madre de ella.
¿verdad? Bueno, él se venía mucho por España. Y al venir mucho por España, pues estaba en contacto también con los artistas españoles que había en Roma, que entonces tenían una promoción, había una beca que se daba de 4 años de residencia en la Academia de España en Roma. Y Joaquín entonces era pensionado y había ganado esta beca. Bueno, la amiga mía me invitó, como yo iba mucho con ella, esa cosa de los chicos jóvenes que tenemos siempre una amiga del alma, ¿verdad? Eso pasa más o menos a todos. Me invitó a una exposición de un artista español. Y yo fui, además en Villamarguta, que es la calle de los artistas y todo eso. Y ahí estaba este amigo español, Villalba, había invitado naturalmente a todos los amigos españoles que tenían. Ahí conocí a Joaquín. Yo fui con esta amiga mía y Joaquín estaba ahí con los demás chicos que habían recibido esta beca. Y mi amiga se enamoró muchísimo de un amigo que venía con Joaquín. Estaba loca por él. Y entonces siempre me incitaba para que yo los llamara para salir, porque ella quería salir con el otro. Y yo con Joaquín, bien, sí, simpático y todo. Pero al final al otro que era Paco Echao, un buen pintor, por cierto, que también ha fallecido, pues no me gustaba para nada mi amiga. Pero la verdad, no sé, pues me veo un poco fea. Pues sí, es que la vida es así, ¿no? La vida es así. Pero es una chica inteligente, interesante, ha hecho muchas actividades culturales y sociales. Una chica muy interesante, pero pasaba esto, ¿no? Y entonces salíamos. Y al final resultó que terminamos saliendo Joaquín y yo, y mi amiga con la cosa se rompió. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Otras preguntas? Hola, yo quería preguntar que, como has dicho que su casa está llena de las obras de Joaquín, ¿ha pensado, si lo ha hecho alguna vez, usar su casa de museo para que la gente lo transite y vean esas obras que realmente... Mira, yo os invito a todos, si un día queréis venir, sí. Yo no puedo estar, que ahora vienen 2 personas, que mañana vienen 3, que hoy no puedo salir a hacer la compra porque he quedado con un pequeño grupo o con una persona y me quedo que tengo que comer lo que día antes, ¿verdad? Así quedan estos. Y claro, yo esto no lo podría hacer. Ahora, si viene alguien, un pequeño grupo, que un día quiere venir a casa, que no sea demasiado grande, porque mi casa no es grande tampoco, pues nada, yo os animo que un día os pongáis de acuerdo y os vengáis. Yo os enseño lo que hay, que la verdad que muchas cosas podría haber más, pero que tampoco hay más espacio para tantas cosas. Y entonces, Ana, ¿cuál es el sueño que tienes, la meta? Porque claro, toda esa obra está en casa. Sí, sí estás ahí. Y claro, la podemos ver cuando vamos a tu casa, pero hay cantidad de cosas que se van a... Hay cosas en museos también, hay cosas en museos. Hay cosas en mi casa, claro, la mayoría de las cosas desde luego están en mi casa, eso es cierto. Es cierto, hay mucha obra ya fundida, mucha obra que están sin fundir y que tristemente se van a perder, y eso es una cosa que a mí me inquieta muchísimo. Porque el escultor, el que modela en barro, queda muchas veces la obra en barro sin coser. Y el barro sin coser a lo largo del tiempo se destruye. ¿Por qué se destruye? Porque el barro absorbe la humedad. Cuando hay humedad, absorbe esta humedad. Luego hay un tiempo de sequía muy grande, un verano muy seco, muy caliente, entonces repele esta humedad, vuelve a coger humedad. Y este movimiento de coger humedad, por lo cual se ensancha ligeramente, y de expulsar la humedad, pues termina destruyendo el barro. Ahora, gran parte de esta obra se ha fundido, todo no. Gran parte y tampoco gran parte verdaderamente, porque hay muchísimo sin fundir. Otra obra en cera, otras son estas obras que he hecho alusión antes de los carbones, que él hacía, lo limaba, luego pegaba un carbón con otro, y esto, claro, la parte pegada lo pegaba con cera, la cera es una cosa muy rara, ¿no?
Hola, Yana, encantada de conocerte. Soy profesor de aquí de la escuela. Te voy a hacer una pregunta y vas a ver que me voy a marchar porque tengo un grupo de alumnos que quiero ir a clase, con bachillerato. Y yo te quiero hacer una pregunta desde el cariño. Quiero que me respondas. Parte de esa pregunta te la ha hecho Gemma y tú has ido ahí. Yo desde el cariño te digo, la vida humana es finita. Llega un momento en que se acaba. Y después nos podemos plantear qué ocurre, ¿no? Aquí hablamos de Joaquín, que ya no está. Tú estás ahora, has sido precursor, has defendido su obra, la estás protegiendo. Después de ti, ¿qué va a pasar con esa obra? Hay que plantear si tus hijos, las administraciones, llegar a algún tipo de acuerdo. Aquí tenemos el Museo del Señor, muy bien. Ha habido algún pintor también pensionado en Roma, que también tiene gran parte de la obra de la Diputación, que nos ha hecho un museo. ¿Tú tienes previsto, como has hablado con tu familia, cuando tú no estés, qué quieres hacer con toda esa obra que tienes ingente allí en tu piso? Porque tu piso no puede estar. Tu piso no es como el Museo Soraya, que se puede hacer un museo. Y es una pregunta que yo creo, te la hago desde el cariño, que yo creo que te preocupa, que a lo mejor no lo sabes abordar, no te lo has planteado. La administración ha hablado contigo, Diputación, Ayuntamiento de Ciudad Real, Madrid. ¿Alguien está detrás de eso o no interesa nada de eso? Bueno, te voy a contestar esto, y es una pregunta que me alegra muchísimo, y no por cortesía que te digo que me la hayas hecho. Porque ese es un tema que es el problema de todos los artistas, ¿Cuántos artistas se mueven y su obra queda que se termina destruyendo, perdiendo malamente muchísimas veces? Mira, hace años, y quiero recordar en qué año fue, yo creo que esto puede haber sido en el 2005, yo hice un ofrecimiento a la Junta para que hubiera una sala en el museo aquí de Ciudad Real dedicada a la obra de Joaquín. Estaba muy de acuerdo conmigo el director del museo, Manolo García Osuna, porque él en el Museo de Cuenca, del que había sido director en su tiempo, había precisamente hecho esto a los artistas más importantes de Cuenca, había dedicado una sala cada uno. Bueno, yo había planteado esta sala en este término. Yo iba a regalar la mitad de las obras que estuvieran en la sala. Ahora, la otra mitad me la tendrían que haber comprado, porque, claro, esto hay que pensar también que es el patrimonio que Joaquín me ha dejado a mí y a mis hijos, que yo tampoco soy la única propietaria de ese patrimonio. Y la cosa parecía que iba adelante cuando hubo un cambio de director general, se fue el director general, vino la crisis y se quedó en esa muerte. Últimamente yo he hecho un depósito aquí en el museo de 3 obras de Joaquín. Una figura tumbada, una figura de pie del último periodo de Joaquín en madera muy interesante y un boceto de Joaquín del monumento de Diego del Mar. Están actualmente aquí en el museo, podréis ver, pero claro, esta es una cosa absolutamente nimia e insignificante. Además, en su momento hice notar a Marisa Jiménez del CES que de Joaquín hay obras, además de los monumentos que siempre son un poco impersonales, pero hay obras suyas, pero muy anterior, porque por ejemplo hay un desnudo interesante, pero que del año 56, del año 56. Claro, Joaquín tiene una obra posterior, mucho más personal, pero muy importante, del año 56 al año 2003, cuando murió Joaquín. Hay toda una producción enorme de obra que no está reflejada para nada aquí en Ciudad Real. Yo reivindico un poquito que Ciudad Real haya un interés para tener una presencia de la obra de Joaquín. Se ha hablado en muchos momentos de este tema, con unos, con otros, con los demás allá, ¿verdad, Pedro?
Y las cosas no van adelante por una razón, por otra, porque un día se cae un director general, porque un día viene una crisis, porque un día no hay espacio, porque otro día el museo está en obra y todavía no se puede colocar, otro día, ahora esta misma obra que yo he dejado en depósito en el museo, pues ya tienen tan colocado el museo que no sabían dónde meterla. Y así que mira, eso es la circunstancia en la que me dio. ¿Qué va a pasar el día que yo me muera? Que no va a faltar mucho, que tengo muchos años. Bueno, las cosas son cosas, no hay que tenerle miedo, son una de las cosas que nacemos y luego ya nos morimos, tampoco pasa nada. Bueno, ¿qué va a pasar el día que yo me muera? Mira, esta obra quedará a mis hijos. Yo, por lo que veo, yo estoy intentando que mis hijos se involucren un poquito en mover esta obra, en contactar, en ver, pero es muy difícil. Los unos porque están todo el día trabajando y hoy en día ganarse los garbanzos no es fácil. Bueno. Otro me dice que no está de acuerdo conmigo en cómo se plantea la cosa. Bueno, este chico mío es el mayor, un chico por lo demás inteligente, pero es comercial. Entonces, él ve la promoción de la obra de un artista en función puramente comercial. Y yo tengo una pequeña discusión con él y digo, pero que el arte no se puede tratar como patatas. Bueno, aunque él no ha tratado patatas, pero vamos, más o menos puede entender, ¿no? Y entonces hay una discrepancia y tampoco se echa orgullo. ¿Y qué pasará yo que yo me muero? Pues mira, no lo sé. No lo sé. Yo tengo la casa, como te digo, pequeña, tengo también otra casa en la provincia de Almería, un pueblecito pequeño, y ahí he hecho un espacio para guardar de momento los moldes, porque ya no hay sitio en mi casa para guardar los moldes de la obra de Joaquín. Y mucho me temo que la obra de Joaquín terminará ahí. Si no hay el interés por algunas entidades, y yo, una cosa que me alegro, que hay museos donde tienen obra de Joaquín, algunas que la he donado yo incluso, ¿no? Estaba la figura del Mediterráneo. Vosotros sabéis que de las esculturas se puede hacer más de una reproducción, legalmente se puede hacer 7 y 3 obras de artista, lo cual sería bien. Hay una que he regalado recientemente al Museo de Bellas Artes de San Fernando y me interesa que esté representado en algunos museos. Y eso es una obra que quedará, la que queda en los museos. El Museo Reina Sofía tiene 5 obras. El Museo de San Fernando tiene 2, en Valdepeñas hay obras, aquí hay estas 3 que yo he dejado en depósito y luego este desnudo que te digo que era del año 56, pero todavía en Ciudad Real, que es su ciudad, pues debería haber muchas más obras, al menos más de una manera más representativa, ¿no? Que las obras que tienen no sean representativas, pero son pocas con respecto a todos los años de actividad. Esperemos que consigas que eso se quede ahí, que se promocione, que no te viene en una casa olvidada. Sigue luchando, pero no lo conseguirás. ¿Vale? Sigue abriendo las puertas. Es muy difícil. Sigue abriendo las puertas que creo que se puede conseguir, se pueden llegar a acuerdos. Hay que ser optimistas. Y me ha gustado también, cuando te ha preguntado el alumno el tema de la inspiración y tal, la definición que has hecho, ¿no? Viene trabajando, eso decía en mi caso, me parece que viene cuando estoy en el taller trabajando. Es la única manera. Gracias. Hola, Diana. Yo voy a prolongar un poco lo que hablaba Josepi, pero ya sabes que yo hablo de la amistad que tenemos. He sido alumno de Joaquín García Donaire, he sido compañero de él, y además voy a hablar como manchego, pero como ciudad realeño. Es decir, yo creo que Joaquín está suficientemente representado, no tenéis que tener miedo porque afortunadamente para él es un autor que triunfó en vida, o sea, es decir, que tiene mucha obra pública, tiene mucha obra en museos y tiene mucha obra hecha. La parte personal, lo que quieren todas las instituciones es que la quieren gratis, ya lo sabes, ¿no? O sea, no van a pagar por ellas. Sin embargo, yo le doy la razón a tu hijo mayor, que tienen que pagar por ellas. Y ahora después te haré la pregunta, porque lo primero que quiero hacer es daros un mensaje a los alumnos, o sea, los depositarios del legado Joaquín García Donaire, de todo lo que hay por Ciudad Real, sois vosotros, sois los que tenéis el futuro. El futuro está en vuestras manos, ni el de Diana, ni el mío, ni el de vuestros profesores, ni el de los más jóvenes. La transmisión que hagáis de
de haber sido testigos de una conversación con la mujer de un artista que ha hecho una labor artística durante 45 años. Y una cosa que quiero decir en favor de Joaquín, que no, posiblemente hace que no sea un autor muy bien entendido en su época, es que lo que predomina en esta tierra y en España en general respecto al arte es la cultura. Entonces, cuando se ve la obra de Joaquín, piensan que es un mal escultor realista, y es que mentira, nunca ha sido un escultor realista. Es un escultor figurativo, con una clarísima influencia italiana, de Marino Marini, de su mujer que es italiana y de todo el entorno italiano que tiene, que se ve en su obra, pero es un autor que viene siempre a Ciudad Real, que vuelve siempre. Cada 2 por 3 estáis aquí en Ciudad Real, pasando días en el campo, comiendo con vuestra familia, habéis venido recurrentemente a Ciudad Real y a poner la obra y a exponer, etc. Yo creo que la ciudad ha sido ingrata porque los que somos más viejos hemos visto como las 2 esculturas de aquí, de la fuente, de los 2 desnudos, se abrían, se los retiraban porque era hormigón prensado, y eso en su día el ayuntamiento, que es el dueño de esa escultura, tendría que haber hecho una copia en bronce y haberla puesto, costara lo que costara, porque los ayuntamientos en las instituciones se gastan el dinero en lo que les da la gana, y a lo mejor vale más hacer un tramo de acera de aquí al Pilar, que bueno, seguro que vale mucho más hacer un acerado de aquí al Pilar que poner una escultura de Joaquín García Donaire, rehabilitarla en su lugar de origen, que es esa fuente con 2 desnudos que tienen el valor y el guiño que le hacía a autores como Marriott, como Marino Marini. Es un autor de su época, hay que contextualizarlo, es neocubista, Entonces, esto es lo que quería decir, sois depositarios de esa obra y además sois, vosotros tenéis el legado y tenéis la obligación de contextualizarla y hablar a la gente de un gran autor de la ciudad de Ciudad Real. Y la otra pregunta a ti, pregunta o lamento que voy a hacer es, yo creo que en Ciudad Real lo que falta es un espacio expositivo para los autores locales que lamentablemente van falleciendo. Una etapa cubre los años 60 y parte de los 70, porque luego ya en los 70 hacia adelante hay más autores, Ángel Seco y otros. Pero durante los años 60 es único. Y tiene una obra en Ciudad Real que es muy denostada, porque es arte religioso, que es El Resucitado, que es una grandísima obra y que además pone de manifiesto lo que es el arte, en mi opinión, y esta es mi pregunta, que no sé si la compartes, pone de manifiesto lo que ha sido el arte y la evolución del arte en las ciudades y el concepto de modernidad. Cuando Joaquín hace un paso para la Semana Santa de Ciudad Real, todavía la Iglesia hacía encargos a grandes artistas. A partir de Joaquín, todos los pasos, y que me perdonen los artistas imagineros de la Semana Santa, no corresponden a ningún movimiento artístico, son miradas a un tardo barroco del 19 que está por ver, bueno, todas estas vírgenes que han hecho nuevas, todos estos cristos, estos pasos, en ningún caso tienen el valor artístico y el valor documental que tiene El Resucitado. Y esto es una opinión de profesional, de escultor, de profesional de la escultura. Y la pregunta mía es, ¿tú crees que El Resucitado es una obra que está valorada en su justa medida o no? Eso de la valoración siempre es una cosa difícil y a veces también un poquito personal, la valoración personal. Ahora, mira, si es una obra religiosa y hablamos de Resucitado en ese momento, no de cualquier obra religiosa, viene desprestigiada o prestigiada por ser religiosa o por no serla. Eso es una cuestión verdaderamente anecdótica y de la persona que tiene poca cultura artística, ¿verdad? Porque no olvidemos que Europa es, por tradición, tiene una grandísima cultura religiosa. Todos sabemos que desde la antigüedad se han hecho figuras de Venus, de dioses, diosas,
de la Venus primordial, etcétera, etcétera, son siempre figuras religiosas. A lo largo del clasicismo hay figuras religiosas, del medioevo, del renacimiento, del modernismo incluso hay figuras religiosas. ¿Y por qué hay esa preponderancia de figuras religiosas? Uno, porque lo pedía la sociedad, sí, pero también porque la gente tenía un gran sentido religioso. Yo pienso en este momento en Caravaggio. Caravaggio, un artista que todo el mundo conoceréis por el carácter difícil que era, porque mató a una persona por una reyerta deportiva, por cierto, etcétera, etcétera. Pero este hombre tenía una profundísima religiosidad. Pensamos en el Bosco. El Bosco era profundamente religioso. Rubens, Velázquez, Goya. Si miráis la obra religiosa de todos esos artistas, que muchísimo más que no estoy a recordarlos a todos, ¿no? Pues si lo miráis de verdad e intentáis entender lo que es la religiosidad, pero esta gente intentaba, como precisamente tienen ese amplio sentido, grandísimo sentimiento religioso, metían lo mejor de su arte dentro de la obra religiosa. Por lo tanto, si queréis, si alguien quiere denostar una obra de arte por por representar un hecho ligado a la religión, de acuerdo, pero al menos que sepan valorar lo que es la importancia o no artística de esa obra. Y vengamos a la figura de Joaquín. La figura de Joaquín está concebida en función de un criterio artístico. Si ahora a uno no le interesa el hecho del resucitado, que también, de otra parte, ahora que hay un auge tan grande de religiones mistéricas y todo eso, si estudiara un poquito la religión cristiana, vería toda la conexión que tiene la religión cristiana con el esoterismo, con la religión mistérica y todo eso. Es muy divertido conocerlo, estudiarlo un poquito. Yo os invito a hacerlo porque yo lo he hecho y francamente lo encuentro interesante y divertido, ¿verdad? Pues aparte de esto, pero volviendo, en Joaquín, ¿qué priva hay? Priva interés escultórico. Y os repito, en la escultura hay unos factores esenciales, en la pintura también, hay unos factores esenciales que al final vienen a determinar si es una buena pintura o una mala pintura, que vienen a determinar si es una buena escultura o si es una mala escultura. ¿Y cuáles son en la escultura? Esos valores: el volumen, la composición, el ritmo, y también la superficie táctil. Y eso es muy similar en la pintura. La composición es importantísima, el ritmo, el color, en la pintura el color, naturalmente. Cuando faltan estos elementos, una pintura puede ser abstracta, puede ser minimalista, puede ser lo que sea, la obra se cae. Y aunque tenga detrás unos críticos a veces interesados en algún motivo o que le interesa muchísimo este tipo de obra, esta obra al final, dentro de 200 años, se habrá caído, porque no se sostiene en lo que son los valores de la pintura, no se sostiene en lo que son los valores de la escultura. Y en la obra de Joaquín tenía una formación, y os invito a todos a formaros en el ejercicio de vuestro trabajo artístico, de forma que vuestra obra tenga siempre presente cuáles son los valores esenciales del arte. En la escultura, os repito, la composición, el volumen, esos son lo principal. El espacio, esa figura que os recordaba de la Mediterránea, que necesita, llama espacio a su alrededor. ¿Por qué se mueve en el espacio? Porque respira el aire que tiene a su alrededor. Esos son los valores positivos, lo que al final permanece. Y en la pintura, el color, la composición, el ritmo, los elementos táctiles que tienen mucha importancia y sobre todo se valoran actualmente más quizá que en otro momento. Estos son más o menos los valores. Y eso está presente en el paso del resucitado de Joaquín. Si lo podéis ver, si lo recordáis, pues hay, por ejemplo, el volumen, el torso del Cristo,
el movimiento que tiene, manera de ascender, claro, que hay que plasmarlo escultóricamente, los movimientos. Hay que recordar aquello, pero plasmándolo escultóricamente. Claro, estos valores artísticos están ahí presentes. El que tiene la cultura, la capacidad y el interés y el tiempo de observarlo, valorará esa obra como valorará las otras obras artísticas, tengan el tema y traten el tema que traten, sean religiosos, sea lo que sea. Hay obras buenas y obras malas. Y aquí está todo el misterio de la cosa. Ya, ¿qué podrían hacer los alumnos que están aquí por preservar el legado del arte? ¿Ya que los tienes, fieles? Mira, para preservar el legado de Joaquín, igual que de todo artista, sobre todo el interés. El interés, por favor, que se dirija vuestra atención sobre una cosa, sobre otra, sobre lo de más allá, pero el interés por preservar lo que es la esencia de la cultura. Estamos viviendo un momento que la tecnología atrae, yo lo veo en mis nietos mismos, están todo el día con la maquinita, naturalmente. Y claro, eso es una cosa importante. La tecnología, dominarla hoy en día es la manera de comunicarse, desde luego. Pero detrás de la comunicación tiene que haber algo para comunicar. No es suficiente con tener comunicación. Si no tengo nada que decir, ¿a quién le interesa lo que yo comunico? Entonces ahí es la necesidad de mantener el interés vivo, vosotros que sois los creadores de lo que se va a comunicar, porque vosotros vais a crear lo que el día de mañana, a través de esas miles de maquinitas que hay, o millones de maquinitas que hay en el mundo, se va a comunicar. Pues vosotros lo que tenéis que tener en vuestra mano este interés por la cultura, por hacer viva la cultura y por buscar una autocrítica suficiente para producir una obra buena. Venga la moda que venga, la obra permanecerá. La obra buena permanecerá. Yo recuerdo, os voy a contar una pequeña anécdota. Hace muchos años, a Joaquín y a mí nos invitaron a participar como jurado en un concurso de arte, ¿verdad?, de pintura. Yo en aquel tiempo me daba mucho por lo más moderno, lo más... Y Joaquín no. Y en cierto momento me hizo esta observación. Dice, sí, tú tienes razón. Pero mira, si ellos premian esa obra, pase lo que pase, van a tener una buena obra. Y si premian esa obra, dentro de unos años esta obra ya no tendrá ningún interés. Y entonces voté a la obra, que tenía un valor ya, y que estaba en ese ayuntamiento, supongo, de que siguiera teniendo valor. Ahora y más adelante. Bueno, ya, yo quería un poco hilar algo lo que está diciendo Quirico, ¿no? Y yo quería como incorporar un concepto que nos está hablando de Donaire, que es la innovación, y un poco lo rompedor que fue. Es decir, Quirico habla de una influencia de su formación romana, y yo creo que lo hace, yo lo que decir que él utiliza eso pues, para romper con el contexto, con el entorno que tiene. Es decir, que vale, tiene una formación que es importantísima, yo creo que la formación es necesaria, tenía un culturón brutal, yo también la suerte de ser profesor mío durante 2 años, y era realmente increíble la proximidad que tenía con el alumno, desde el conocimiento, desde la formación, pero yo creo que lo más importante es la cultura, y aprovecho también para hablar de ella, y luego preguntarte a ti, presidente resucitado, ¿no? Una figura emblemática, yo creo, suya. Yo he leído las cartas que escribió mi abuelo, que en aquel momento era el presidente de la Asociación de Cofradías de Ciudad Real, donde tenía problemas realmente con el obispo con la aceptación de esas piezas que se estaban haciendo en Roma, ¿no? Entonces, realmente, aunque tú hablabas un poco de esa especie de complejo que tenemos siempre con el tema de la religión, que yo creo que en este caso no es así, y él, dentro de esa religiosidad, que no sé que tuviera o no, pero hay una ruptura, una especie de intención de evolucionar hacia nuevas metas a través de esa cultura que es completamente rompedora. Quirico habla de una influencia de ese discutible por llamarlo de alguna manera, barroco que existe o que nos influye desde la Semana Santa sevillana, etcétera, y demás, en las cofradías, y él rompe con todo eso. Él nos trae unas influencias distintas, romanas, por decirlo de alguna manera,
pero trae una escultura completamente novedosa, completamente rompedora y quizá, aunque no se dé cuenta la gente, sea la escultura de las más representativas de nuestra Semana Santa. ¿Por qué? Pues porque la pregunta mía que iba a hacer ahora es ¿por qué muchas veces tú cuando hablas de la obra de Joaquín hablas de la obra más personal? Precisamente lo que estamos viendo ahora es lo que puede recordar pues eso, a las extracciones un poco de Henry Moore, ese tipo de cosas, esos gustos un poco recuerdan cosas, y no hablas tú consideras que es menos personal la obra figurativa de Joaquín. Yo quiero decirte que para mí la obra de Joaquín, la figurativa, tanto como esta, me parecen las dos, pero son las dos igual de personales. Es decir, Joaquín tiene una cosa que es indiscutible, que es su estilo, que es indiscutible y que se le reconoce y que le han copiado además, que yo creo que es lo más importante para un artista, cuando los demás empiezan a copiarte y seguir los pasos que tú has dado, ¿no? A mí eso es lo que me parece, te digo, a destacar de Joaquín, que a veces vas por sitios que empieza a esto parece Joaquín. Yo creo que eso, que alguien tu estilo pueda llegar a intentar que se parezca por parte de los escultores, yo creo que eso es el gran acierto. Entonces, la pregunta mía es esa: ¿por qué tú haces esa distinción de la obra menos conocida como la más personal? Yo entiendo que es la más íntima, pero personal, yo imagínate por Malagón, de pronto ver a Santa Teresa, saber que es de Joaquín, y luego también decir otra cosa. Yo creo que algo que es indiscutible es que Joaquín es el escultor con una proyección internacional más importante de la provincia de Ciudad Real en el siglo XX, o sea, eso es indiscutible. Yo ya he entrado en otro tipo de juicio de valores, pero eso es una realidad, y tiene presencia en toda la... O sea, creo que pocos escultores tienen la presencia, gracias a Dios, que él tiene, ¿no? Que pueblo al que vas, ciudad como la nuestra, que tenga 5 o 6 esculturas, San José, otros edificios, que tenga, yo creo que es realmente es una gozada. Ahora, yo soy el primero que cree que, lo que también dice que digo, hace falta en una ciudad un espacio donde haya obra de escultores, pues, de Joaquín, de otros artistas también que han pasado, pero yo sigo pensando que él es en el siglo XX, yo creo que es la figura indiscutible como escultor de la ciudad. La pregunta es: ¿por qué tú consideras que esa obra íntima es más personal que la obra pública que conocemos de él? Que yo insisto que es una obra rompedora en el concepto, en todo. Volvemos al mismo. Las figuras que estaban aquí de cemento que desaparecieron en el 92, que se les pierde la pista. Y que yo esto ahora lo digo del rock, se han intentado buscar, pero hay un vacío ahí en el 92, nadie sabe dónde están. No, en la expo de Sevilla estaba pensando esto. Esas figuras también, tú sabes, fueron rompedoras. El obispo pidió que se le diera la vuelta. Acuérdate, un desnudo en aquellos años, por la Ciudad Real, en los 60, realmente no era un provocador porque Joaquín no lo era. O sea, como persona que era pero sí que había esa especie de provocación y de intento de esa búsqueda de la libertad realmente revolucionaria en su obra. Yo creo que es indiscutible. Solo en el gesto, imaginaos el gráfico de Alfonso Zumosavi, la Fundación, en esa pieza, yo creo que es una pieza maravillosa, el Quijote, la forma que tiene, la pura energía que es animando, es el reflejo de esa ciudad, o lo que debería ser, a lo mejor más bien, nos está diciendo por dónde tenemos que ir. Ese caballo no es normal, la pose que tiene de pura energía, que un poco nos situamos todos como Quijotes, es el Quijote triunfador el que está ahí, no es un Quijote, no sé cómo decirlo, en sus peores momentos del libro, ¿no? Es todo lo contrario, es casi, no sé, es casi un resucitado, traduciendo al mundo profano, no sé. Bueno, y la pregunta es, que ¿por qué tú consideras que la obra íntima es más personal que la pública? Bueno, te digo una cosa. Tú dices que Joaquín tú lo encuentras tan personal en toda su obra, en todos esos monumentos que están ahí. Y es verdad, tienes muchísima razón. Yo me perdono. Ahora mismo, un pequeño corazón de Jesús que tiene tu hermana, precisamente. Ese tiene que ser quizás de los años 50 y poco, y muy poco, antes de Ibarrón, desde luego. Y en esa pequeña figura, muy representativa, ¿no?, de otra parte, tiene el toque de ejecución de esa figura que ya se ve que es Joaquín. En casa de un amigo yo fui hace poco y había una escultura pequeña en cemento, muy pequeña, una cosita de un 15 centímetros, un desnudo, sin cabeza porque está en parte roto, de Joaquín. Y yo en cuanto lo vi, enseguida lo reconocí que es Joaquín. Efectivamente, la huella de Joaquín es muy personal. Joaquín era muy rompedor, sí señor, pero era rompedor en esa época y en su manera también de ver las cosas. Y ese, por ejemplo, en el resucitado, en el Cristo, en el resucitado, en todo,
El conjunto del resucitado, yo sé que en principio en su deber, la gente no se atrevió a meterse en contra, porque era una figura religiosa, etcétera, etcétera. Pero yo era bastante denostado, porque era demasiado moderno, y a mí hace poco, no sé quién me decía, esta figura la empezamos a entender ahora. Eso me lo han dicho varias personas aquí en Ciudad. La empezamos a entender ahora. Entonces no se entendía. ¿Por qué no se entendía? Porque era rompedora, efectivamente era rompedora. Y era rompedora en muchos aspectos. Ahora, ¿por qué yo digo que es una personal? La obra, no la obra hecha oficialmente. Porque al ser más libre en la temática, en el desarrollo plástico de la obra, al ser un artista más libre, naturalmente eso ahonda más en su personalidad, en su sentir íntimo, es su elección de lo que él hace, de lo que él quiere representar. Y entonces, en ese sentido, él está más libre, representa más a su intimidad, y por lo tanto yo la considero más personal. Aparte que la huella de trabajo, de esculpir de Joaquín, la vuestra presente también en las otras obras. Te digo, en ese mismo pequeño Corazón de Jesús, que es de las primerísimas obras de Joaquín, pero desde luego del principio de los años 50, y Joaquín terminó de trabajar en el 2003, pues naturalmente es de las otras un poquito de principio que hizo él. Aunque tengo también que recordar que en el 54 él recibe un premio importantísimo, un reconocimiento importantísimo cuando se le da la tercera medalla de la Exposición Nacional de Bellas Artes, que entonces era la exposición más importante que había en España. Esto en el 54, en el 57 se le da la primera medalla, que era ya el máximo que se podía recibir. En el 55 ya había ganado la beca de Roma y siguió ganando premios importantes, ya la era muy joven. Bueno, yo creo que he contestado un poquito a tu pregunta, pero vale, hay alguien que se la diga. Vamos a hacer las últimas preguntas que también muchas tienen que ir. Por aquí está. Aquí si no, que está en una vida. A ver, que si para ser artista se tienen que dar igual las opiniones de los demás. O sea, que eso, que para ser artista, que si tienes que pasar de todo lo que te digan los demás, como que tienes que hacer lo que tú realmente quieras a pesar de las críticas de los demás. Bueno, mira, depende, si en cierta manera tienes razón, pero también tienes que tener un contenido, eso no lo olvidemos, que si tú en tu obra, en lo que tú haces no tienes un contenido, puedes pasar de los demás y puedes hacer lo que sea, incluso, mira, hay artistas que tienen una obra bastante pobre, pero sí sabe moverse muy bien y a lo mejor vende más que uno que funciona bien. Eso son las cosas más lamentables de cómo funciona esta sociedad, ¿no? Ahora que el artista tiene que pasar de los demás, hay artistas que pasan, hay artistas que no pasan. Ahora, el artista, sobre todo cuando hace su obra, tiene que responder a algo suyo personal, porque si no será siempre una obra floja, ¿no? Y te encontrarás efectivamente muchísimas veces que dicen, bueno, está muy bien pintado, muy bien esculpido, pero qué aburrido. Y hay tanta obra de arte que es de un aburrimiento espantoso, yo me aburro muchísimo. Sí. Por eso es una cosa muy personal. O puedes pasar, puedes no pasar, pero sobre todo es importante que hagas una cosa buena. ¿Comprendes? Todo está ahí. Hay cosa buena y cosa mala. Y así se la cosa. Se la vida. Hola, mira, a mí me ha llamado la atención una cosa que has comentado, y es que Joaquín estuvo trabajando hasta una semana antes de su muerte, creo que has comentado, ¿no? Su última obra, ¿verdad? Entonces, yo he recordado hace tiempo que Miró, cuando trabajaba con 80 y tantos años, ya muy mayor, en el estudio, decía en una entrevista que le hicieron también ya muy mayor, que él cuando iba al estudio, a pesar ya de que tenía pues, una edad muy avanzada, ¿no? Él seguía teniendo
como la energía que tiene un chaval muy joven, ¿no? Porque iba, decía, con la misma emoción. Entonces, hombre, a lo mejor esto es una pregunta que da para mucho, ¿no? Pero simplemente te quería decir si crees que esa dedicación de Joaquín, ¿no?, al arte, ¿no?, como esa pasión, esa cosa de estar hasta el último momento, ¿crees que quizá tú que has estado tantos años junto a él, no puede ser eso también una de las cosas que explica un poco lo que es el artista, ¿no? O sea, esa energía un poco de enfrentarte a diario, a pesar de que sea un día bueno, sea un día malo, un día que estés enfermo, un día que estés mejor, o lo que sea, si esa energía de ir al trabajo cada día y empezar un poco ese proceso creativo, no es ahí un poco donde puede radicar una de las cosas que, digamos, diferencian a un artista de alguien que no lo es. No lo sé, si es una pregunta muy abierta. No, creo que no. Porque hay artistas, y son conocidos por en todos los campos del arte, ¿verdad?, que tienen su obra más importante que se ciñe a lo mejor a un pequeño periodo de su vida. Incluso hay artistas que son conocidos porque han hecho, dentro de mucha obra artística, mucha pintura, mucha música, escultura, lo que sea, han hecho una de esas obras que es esencial en la historia del arte. Y eso, ahora que el artista que tiene en su alma ese espíritu de trabajar por el arte, pues lo sigue haciendo siempre. Y el caso de Joaquín es un poco triste en ese sentido, porque Joaquín, como se sabe, sufrió de Parkinson. Y los últimos años de su vida, los últimos 2 años de su vida, le había atacado sobre todo la mano derecha. Y para Joaquín es una frustración enorme no poder trabajar. Joaquín necesitaba trabajar, él no se sentía a sí mismo si no iba a su estudio y trabajar. Él seguía yendo al estudio y trabajando, pero no le respondía nada, no le respondía nada. Recuerdo, y es una cosa muy triste esto para mí recordarlo, que los médicos en aquel momento le decían que precisamente para combatir el Parkinson tenían que seguir trabajando, ejercer la mano. Y él estuvo dibujando mucho en esa época. Y cuando murió yo estuve buscando esos dibujos y lo había destruido todo. Porque él tenía la mente muy clara, sabía lo que quería. Él sabía, pero la mano no lo respondía. Por lo tanto, ese esfuerzo que hizo al último momento, ya una semana antes de morir, le tuvieron que ayudar efectivamente, porque él le estaba dirigiendo, incluso cogió un poquito del material para hacerlo, pero poco, porque no le respondía la mano ni la fuerza física. Pues muchas gracias a todos por haber venido. Yo espero que, Diana, ¿qué tal? ¿Cómo te has encontrado bien? Yo sí, muy a gusto. Lo único que me había gustado que estos niños pues me preguntaban las cosas, que lo veo muy calladito. Bueno, menos esa chica ahí del pelo azul. Ya sé que me encanta. A mí la chica del pelo azul me encanta. Sí. Bueno, también conozco una que se ha pintado el pelo, medio de marroncito de largo. Y aquí de azul, y francamente aquella le sienta muy mal. Pero es una bruja mala venida. Pero vamos, esta no sienta muy bien. Pues nada, esperamos que también lo hayáis disfrutado vosotros. Diana, muchísimas gracias. Y yo creo que, bueno, que tenemos que darle un cariñoso aplauso.